¿Qué onda chavales? Aquí estamos en el penúltimo capítulo de esta teoría y a los que dudan de la actividad les digo que es normal, pero les tengo que decir que han habido problemas externos no vagueza y bueno siguiendo con lo que de verdad importa pónganme la intro XD. Bueno, todo seguirá en la tierra de Dragon Ball donde todos los guerreros Z estaban reunidos en casa de Bulma y donde estaban hablando que debían hacer con Trunks. La mayoría de ellos optarían por no decirle la verdad por ahora, pero Piccolo, Goku y Bulma pensarían que debían decírselo y que nos entendiese y no hiciese ninguna locura, pero serían convencidos por los demás que no se lo dijesen por ahora. Goku diría que era cuestión de tiempo que él se enterara por otros medios, pero vale, no se lo diremos por ahora. Mientras en la tierra de DXD, Vegeta estaba en el patio de su casa meditando flotando cuando unos ruidos dentro de la casa le sacan de la meditación. Era el ruido que estaban provocando todos celebrando la victoria. Vegeta diría maldición, con tanto ruido no puedo meditar. Mientras con los demás dentro de la casa la diversión y todo sería parado por Zenobia, que le preguntaría que contra quién y les tocaba pelear en la próxima ronda. Rías contestaría que se trataba de su primo Diodora del clan Astaroth, que parece ser que había ganado a su oponente de una forma humillante, y Koneko preguntaría si sabía si era superior a ellos. Rías diría que según lo que su hermano le había hablado de las figuras de su primo no eran fuertes en sí ni él tampoco mucho, sino que él tenía muchos ases bajo la manga. Eso extrañaría a Ameno y le preguntaría que entonces él era un genial estratega, a lo que Rías asentiría haciendo que todos se preocupen un poco. A eso que Vegeta entraría en la sala mirándolos diciendo ¿qué os pasa si hace un momento estabais festejando esto? Lo diría de una manera que parecía que le daba bastante igual, pero todos al verle le dirían que no era nada y darían una pequeña sonrisa. Vegeta un poco extrañado diría bueno da igual y mirando a Issei diría tú pervertido. Esto haría que Issei se levantase de donde estaba sentado y un poco nervioso se Vegeta diría mañana por la mañana entrenamos tú y yo, de acuerdo. Esto haría que Issei se pusiese un poco más nervioso, pensando que si estaban solos y fallaba le torturaría terriblemente tragando saliva mientras lo pensaba y con la cabeza asentiría a Vegeta. Iría a su cuarto donde le estaría esperando Kuroka. Le miraría y diría por fin vienes. Vegeta acostándose en la cama le diría si esta noche tampoco lo iba a dejar en paz. Kuroka con una voz bastante juguetona le diría que más quisiera el nota que loquillo es el Vegeta. Cierro nota. A la mañana siguiente los primeros rayos de sol rozaban la tierra y Vegeta se despertaría para ir a recoger a Issei a su casa. Cuando llegó vio que estaba durmiendo. Para despertarlo Vegeta le dio un puñetazo haciendo que Issei le preguntase por qué había hecho eso y le diría porque habían quedado para entrenar. Issei asentiría y se prepararía. Al cabo de un rato los dos estaban listos y saldrían volando hacia un prado lejos de la ciudad. Cuando llegaron al prado Vegeta le diría a Issei que sacase su guante, manifestando a la vez el suyo y a la vez Vali. Le diría Drake al parecer ahora somos maestro y discípulo. Drake diría cállate, esto es cosa de los portadores no de nosotros. Vali sí como sea. Vegeta diría que aumentase todo lo que podía su poder. Issei se concentraría al máximo y sacaría todo el poder que pudo, y luego aparte le pidió poder a Drake y se transformaría en su forma Balance Breaker y Issei estaría en su máximo poder. Le preguntaría a Drake si podía darle un poco más. Diría que si le daba más poder moriría. Vegeta miraría esto y un poco defraudado diría solo eso, bueno ya sé lo que clase de
Entrenamiento te daré hoy y Vegeta se pondría en pose de pelea luego de un rato cuando estaba anocheciendo. Vegeta le diría a Issei que ya había acabado el entrenamiento y caería al suelo sin fuerzas y Vegeta le diría que se volviesen a casa. Issei diría que por supuesto estando todavía en el suelo Vegeta lo dejaría en su casa y le diría que al día siguiente harían lo mismo mientras en el planeta de Bills estaba pescando cuando Shin y Whis irían al lado suyo. Le preguntó cómo se encuentra el espacio-tiempo y Shin hablaría diciendo que según lo que él había podido observar las fisuras solo se encontraba en los respectivos universos 7. Bills diría, bien, ningún otro universo vendrá a molestar por este asunto y Whis empezaría a hablar diciendo, señor Bills, no sé si se ha dado cuenta, pero el joven Trunks, el del futuro, ha vuelto. Bills gritaría que hacía él y Whis diría que al parecer vino de visita pero que aún no sabe nada de lo que le ha ocurrido a su padre. Entonces Shin preguntaría qué debían hacer. Bills con un tono tajante, hemos de ir a hablar con él inmediatamente, no vaya a ser que vaya a por su padre. ¿Tú crees que podría? Shin diría que posiblemente sí que pudiese ir con su máquina del tiempo. Bills, debemos evitar que vuelva. Whis, nos vamos a la Tierra. Whis, sí señor Bills. Mientras en la Tierra, Trunks se encontraba en el patio de Corporación Cápsula tumbado cuando vería al Trunks niño que iba a entrar a la máquina de gravedad. Le diría, y otro yo, ¿cómo estás? El otro Trunks le diría, ¿qué haces aquí? El Trunks del futuro le diría que había venido de visita a él. Otro Trunks le diría, piérdete. Eso haría que el Trunks del futuro se impresionara, pero luego pensaría que había sido influenciado por Vegeta. A eso que llegaría Bulma con él para hablar un poco. Mientras en DXD Vegeta llegaba a su casa cuando se encontró que en su casa, aparte de las chicas, estaban Circex y Graif, y a Vegeta les preguntaría qué hacían en su casa. Circex tan serenamente como siempre le diría que había encontrado una manera de que volviese a su dimensión. Eso haría que a Vegeta diese un risa casi imperceptible. Diría que como era la forma de que volviese. Circex le hablaría que él le dijo que vino a través de una brecha dimensional. Vegeta asentiría y Circex seguiría diciendo, pues uno de los dragones, más específicamente el Gran Rojo, tiene la habilidad de ir por brechas dimensional. Que de hecho es por ahí donde vive, pero desconocía que él también puede generar portales a distintas realidades, que es de donde provienes. Vegeta diría que a qué esperamos a ir con ese dragón. Circex diría que no era tan fácil ir a donde estaba él por el tema de que siempre se mueve por el espacio-tiempo. Vegeta, llevarme allí, yo lo localizaré rápido. Circex, el otro problema es que no podemos acceder ahí, y Kuroka hablaría que ellos no, pero que ella conocía a alguien que sí podía llevarlos allí. Vegeta diría, quien, un poco ya molesto. Kuroka diría que un miembro de la Brigada del Caos, pero como ella abandonó la brigada ya no sabe dónde se encuentran y que además me consideran una desertora. Vegeta se acercaría a ella y le pediría que si podía intentar localizarlos, y Kuroka con una sonrisa algo tímida diría que sí que lo intentaría, y Vegeta diría, bien, y Circex le diría, oye Vegeta, ¿ya has decidido con quién vas a casarte? Esto pillaría de sopetón a Vegeta y diría que no, que estaba obsesionado con eso. Circex con una sonrisa diría que no rías, diría que sí tenía algo más que hacer, y Circex diría que no, que ya se iban, y le diría algo en el oído a Rías. Y esta al escucharlo se sonrojaría y diría que de ninguna manera, y Circex mientras se iba reiría. Pasaría la noche y al día siguiente, cuando salían de clases, Asia e Issei estarían volviendo a su casa cuando Asia chocaría con una persona. Esta le ayudaría a Asia a que se levantase y le diría si estaba bien Asia. Esto sorprendería a los dos al saber que esos dos sabía el nombre de Asia. Esta lo miraría y el chico diría, soy yo, Diodora. Esto haría que Issei recordase el tema del torneo y le preguntase si se llamaba Diodora Astaroth, y diría que sí, ese era su nombre, haciendo que se sorprendieran, y le cogería de la mano a Asia y le daría las gracias Issei, y esta estaría roja preguntando que por qué. Transcurriría todo lo que ocurrió normalmente hasta la visita de Diodora, que sería la misma de la historia original. Luego a los días siguientes empezaría el Rating Game contra Diodora en el tema como en la historia original. Con apoyo externo, Diodora secuestraría a Asia, haciendo que Issei y Vegeta se enfurecieran demasiado, pero serían calmados por Rías, que les diría que debían ir con precaución. Vegeta diría que no, pero Rías diría que le podía hacer daño a Asia, haciendo que Vegeta se calmase y pensase mientras recibirían el apoyo de los demás. Así empezaría el Rating Game, y cuando irían avanzando por el templo, cuando deberían separarse por caminos, Issei y Vegeta irían por un camino mientras el resto
Iría por el lado de Vegeta y las primeras batallas las decidiría Vegeta en cuestión de segundos eliminando 4 peones un cabello, pero cuando avanzaron a la sala donde habían una torre y un alfil, Issei le pediría a Vegeta si podía ser él el que pelease. Con ellas Vegeta aceptaría diciendo: a ver el resultado de tu entrenamiento. Issei sacaría a Dry y empezaría a bostear hasta el límite que Issei les estaba dando una paliza a las piezas y las eliminaría de una manera muy fácil. Nota: gracias a que entrenó bastante con Vegeta, Issei es mucho más poderoso de la historia original. Fin de nota. Vegeta con una sonrisa diría: bastante bien hecho, y pasarían hacia la sala donde se encontraba Diodora. Segundos después aparecería detrás de ellos el resto del clan y verían al fondo cómo hacía. Estaba atada y Diodora estaba sentado en su trono abajo de ella. Issei intentaría ir hacia allí, pero Vegeta le cogería del brazo y le diría: detente, y Rias diría que así estaba atada con una Longinus. Issei preguntaría a Longinus, Rias diría sí y Diodora diría: esta ex monja está atada con una Longinus que le quita energía hasta la muerte. Esto haría que Diodora riese como un psicópata. Vegeta le diría a Issei de una manera imperceptible que tenía un plan. Issei asentiría. Vegeta le diría a Diodora que si tenía planes de con Asia o si solo quería matarla. Diodora diría que no, apretando a Asia haciendo que las cadenas se le pegase al cuello. Vegeta le seguirá hablando mientras detrás de él tenía su mano que estaba generando una espada de energía y a la vez avanzaba poco a poco. Diodora, al percatarse que se acercaba, cerraría más las cadenas de Asia diciendo que no se acercase más. Vegeta con una sonrisa le diría: no, esto ya es suficiente, extendiendo su brazo en diagonal clavándole la espada en el pecho a Diodora, y Vegeta con un giro de muñeca tiraría a Diodora lejos de donde estaba el cetro, y Vegeta rápidamente con la misma espada rompería las cadenas para que Diodora no hiciera nada. Asia se rozaría el cuello y le daría las gracias a Vegeta, y abrazando a todos los del clan se apartaría de ellos hacia un lado y se arrodillaría para empezar a rezar, y una aura dorada empezaría a rodearla. Vegeta se percataría de algo e intentaría ir a por Asia gritando: no, enana, pero era tarde. Asia se había desvanecido. Al mismo tiempo un sujeto empezaba a descender del cielo. Viendo que se posaba un herido, Diodora le pediría ayuda y este le diría que le había defraudado, destruyéndolo inmediatamente. Esto lo verían, pero aún así estaban desconcertados por lo de Asia. Vegeta estaba sintiendo una furia indescriptible diciendo: la pude haber salvado. Issei por otro lado estaba diciendo: Asia, venga, volvamos a casa, en un estado de delirio máximo. Rias, muy molesta y apenada, le diría al sujeto que había hecho con Asia. Este le diría que la había mandado a la brecha dimensional y que le esperaba la muerte. Esto haría que Issei y Vegeta, los dos a la vez, levantaran la vista hacia él y al mismo tiempo iban los dos caminando hacia él mientras se manifestaban los guantes. Rias intentaría ir hacia ellos, pero los dragones a la vez le dirían: Rias Gremor, y no te acerques o correrás peligro. A la vez los dos atacarían a Lord Astaroth de una manera tan coordinada que no le dejaban un momento de descanso, y este vería como un ataque iba hacia él. Después de que se desvaneciera el humo se vería que los dos estaban en su fase Juggernaut. Esto desconcertaría al clan, pero los dragones verían que el Lord Astaroth seguía vivo pero inconsciente, y el dragón emperador rojo lo remataba, a lo que el blanco se pondría a desprender una gran cantidad de energía. En ese mismo momento apareciera Kuroka junto a la brigada del caos, viendo lo que pasaba, preguntando si esos dos eran Vegeta. Issei y los demás asentirían y le explicaría. Mientras tanto, en la Tierra Billsu y Shin habían llegado a Corporación Cápsula, siendo recibidos por Bulma y a la vez Trunks, a lo que los demás guerreros Z aparecieran. En un momento Trunks preguntaría por qué todos se habían concentrado a la vez aquí, pero en ese mismo momento una grieta se abriría de ahí saliendo una persona que sorprendería muchísimo a Shin. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os guste más el formato de que menos fotos más capítulos, y deciros que el siguiente capítulo es el último. Hasta la próxima.